Buenos días, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la segunda clase de Hebreos. Hoy vamos a estudiar Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así, y tiene como título la definitiva revelación en Cristo. Versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La carta de los Hebreos afirma que Jesucristo y su revelación con Dios son superiores a toda la revelación del Antiguo Testamento. Muestra que el Señor Jesús es el cumplimiento y el fin del sistema judío y de la adoración, y exhorta a los lectores a preservarse en el Señor Jesús. Aunque el mensaje es apropiado de Hebreos, queda claro, y hay bastante duda en cuanto a otras cuestiones como la identificación del autor y sus destinatarios y el género literario y su fecha de escritura del libro. Con respecto al autor, es claro que el autor de Hebreos escribía a una congregación en la que él conocía bien, pues sus oraciones define como su propio carácter, capítulo 13, verso 18, y promete visitarlos, capítulo 13, versículo 23. Por lo tanto, no es correcto llamar a Hebreos una carta anónima en un sentido estricto. Sin embargo, el autor no menciona su nombre. En la historia cristiana ha habido muchas sugerencias en cuanto a la identidad. Bernabé, Pablo, Clemente de Roma, Apolos, Lucas, Silvano, Priscila y Aquila, Felipe el Evangelista, Pedro, Juan y Marcos. De estas sugerencias, las más antiguas son las de Bernabé y Pablo. Tertuliano en el siglo II, después de nuestro Señor Jesucristo, identificó que el autor como Bernabé, y la impresión de esta era una opinión de otros cristianos también. Desde la segunda mitad del siglo IV, las iglesias generales consideraban Hebreos como una carta escrita por Pablo. Esto no se debía a una evidencia positiva, sino una gran prominencia en que gozaba Pablo y la ignorancia de la identidad del verdadero autor de Hebreos. En el siglo II, las iglesias del occidente no conocían a Hebreos como una carta de Pablo. En Oriente solamente algunos identificaban a Pablo como el autor. En realidad hay muchas razones para pensar que Pablo no fue el autor de Hebreos, como ya vimos en la introducción que tuvimos para poderla señalar. Por favor, preste mucha atención. En la introducción y la última revelación en Jesucristo, capítulo 1, versos del 1 al 3. Sin saludo o otro preliminar, el autor de Hebreos declara la tesis de su obra. Afirma que Jesús, el Hijo de Dios, es la revelación final de Dios, superior a todas las revelaciones anteriores, y luego enumera 7 hechos acerca de su Hijo. Esencial en el pensamiento de Hebreos que es hecho que Dios ha hablado a través de los siglos y no ha dejado al hombre ignorante en su naturaleza o su voluntad. Dios es un Dios que no se reserva, que quiere que lo conozcan constantemente, que está hablando y buscando al hombre y dándose a conocer, porque Dios ha hablado y podemos tener toda la relación personal y podemos entender la naturaleza de su creación y el propósito de Dios para nosotros y para nuestro mundo. Dios, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Capítulo 1, versículos 1 y 2.
pero ahora ha dado la revelación final. Los primeros 2 versículos, Hebreos menciona 4 constantes entre las revelaciones del pasado y la revelación final para Jesucristo. Primero, aquellas eran las parciales. Muchas veces se traduce la palabra significativo en literal, en muchas porciones o fragmentos. La revelación del Hijo por las implicaciones es completa. Segundo, aquellas revelaciones que se dieron en otro tiempo, se hace mucho que está llegando en estos últimos días, en el momento crítico cuando Dios finaliza la edad trayendo la bendición de la escatología y el juicio. Tercero, aquellas que vinieron de muchas maneras, pero esta es la que viene de la manera única y adecuada para la revelación completa, el Hijo. No habrá otra revelación de Dios después, porque la revelación en Jesucristo es la revelación de los últimos días, ya que no hay mensajero superior al Hijo para que se pueda enviar. El vocablo profetas no se debe delimitar a los libros que se llaman proféticos en el Antiguo Testamento. El autor se refiere a todas las personas que recibieron el mensaje de Dios y transmitieron a otros. Sin embargo, en el capítulo número 3, uno de los principales profetas en este sentido era Moisés. En el capítulo 11 menciona que otros mediaron el mensaje de Dios en otro tiempo, cuando en aquellas revelaciones eran mucho más que una. En la serie de pensamientos de Hebreos es mejor que muchos piensen que tiene la edad una proliferación implícita en una insuficiencia de los miembros de la serie. En cuanto a las constantes básicas se desarrollan en toda la carta. Un ejemplo de la belleza retórica de Hebreos es el hecho que de las 5 palabras en griego que empezamos en el capítulo 1, versículo 1, empiezan con la letra pi. Este fenómeno se llama la aliteración, que es común en Hebreos. Hebreos ataca directamente a la terminación que representa la religión anterior. Si bien es cierto, Dios habló a los padres, el mismo Dios hablando ahora a nosotros mismos. ¿Cómo podemos referirnos a la revelación anterior, inferior a esta que vivimos por medio de su Hijo? Nuestro autor ilumina la superioridad del Hijo con 7 características o acciones en él. Número 1. Dios lo hizo heredero de todo. Hay solamente un Hijo y su control existe a todo. No debemos entender heredero en un sentido de recibir una herencia cuando muere su dueño. El trasfondo nos explica más bien en el Antiguo Testamento, en el cual el hijo mayor tiene la autoridad sobre toda la hacienda del Padre, ya que la hacienda del Padre es toda la creación y el Hijo es el Señor de todo. Tal vez el autor quiere que los lectores recuerden el Salmo 2.8, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya con fines en la tierra. En el 1.5 apoya la alusión porque cita el versículo anterior del Salmo 2.7. Una verdad práctica. En el capítulo 1 de los versos del 1 al 3, no hubo momento ni situación en toda la historia de la humanidad en la que Dios haya hablado a los hombres para presentarles su plan de salvación. Hoy en día, Dios está hablando a través de los hombres, a través de los diversos instrumentos, sean pastores, predicadores, los laicos y métodos, campañas masivas, campañas al aire libre, campañas personales, casa por casa, mensajes de radio, mensajes de televisión, mensajes de la última tecnología. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos le presentan un momento de atención? Muy pocos. Aún muchos en los que decimos ser cristianos o evangélicos somos los que dicen que la carta de Santiago, sed hacedores de la palabra y no solo oidores, Santiago 1.22. Pues si como personas empezamos, no se escucha cuando hablamos, cuánto más Dios merece ser escuchado. No hubo un momento ni una situación en toda la historia de la humanidad que Dios no haya buscado entrar en las relaciones personales de los hombres para presentar su plan de salvación. Hoy en día los hombres buscan entrar en las revelaciones con las personas más equivocadas, interesadas, de mal vivir, de espíritus, de demonios y de otros, pero menos de Dios.
el Dios de amor, que siempre busca entrar en las relaciones personales con los hombres para darles una vida más abundante, una salvación eterna. Quizá una de las razones por las que Él no quiere entrar en las relaciones personales con Dios es porque Dios exige demandas éticas, exige compromisos por su causa. No hay otra revelación mayor y completa y directa sino a través de su Hijo, de Jesucristo. Después de Él no puede haber otra revelación. Él es la máxima y final revelación de los que fue dada en los últimos tiempos. Hay religiones y sectas que se oponen a una revelación mayor de Dios. Otras consideran el Antiguo Testamento como una revelación mayor, pero el autor de Hebreos nos dice que Dios se dio a conocer en una forma final y completa a través de su Hijo. No debemos esperar otra mayor revelación que la salvación que Dios nos ha dado por su Hijo Jesucristo como la prueba de su amor hacia los hombres. Número 2. Por medio de Él hizo el universo. Dios dispuso de antemano el fin de la creación en sujetarse a su Hijo como el Señor, el heredero. El propósito entonces es que el Hijo sea el agente de la creación. Hebreos dice literalmente que el Dios hizo las edades. Para una forma plural de esta palabra adquirió la extensión de un sentido de que vamos aquí. La idea del Hijo fue el agente de Dios de la creación, que encuentra también en Juan 1.3 y Colosenses 1.16. El comentarista F.F. Bruce piensa que los tres autores emplean el lenguaje del himno o confesión de fe de las primeras décadas de la Iglesia. Número 3. El resplandor de su gloria. Aunque la palabra traducida resplandor puede significar también reflejo, la idea aquí es que el Hijo tiene una misma naturaleza gloriosa que el Padre. Si Dios es luz, el Hijo es la misma luz brillando en el mundo. La expresión descubre tanto a la gloria trascendente de la característica del Padre y del Hijo, como el hecho de la encarnación de esta gloria que resplandece en nuestro mundo. Es imposible separar el resplandor de la luz y es solamente por medio del resplandor que podemos ver la luz. 4. La expresión exacta de su naturaleza. Esta afirmación es semejante a la anterior, expresión exacta, y se traduce a una palabra que se refiere a la impresión que deja el troquel de una moneda. Hebreos emplea una palabra para enfatizar la correspondencia exacta entre la naturaleza del Hijo y del Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, Juan 14:9. Esta figura es anterior y declara dentro de las limitaciones del lenguaje humano un misterio de la Trinidad, la unidad y la distinción de las personas divinas. Dios siempre ha buscado entrar en relación personal entre los hombres. Número 5. Sustenta todas las cosas. El Hijo, el Creador, también lleva a cabo el cumplimiento de la idea de Hebreos. Es semejante a Colosenses 1.17, en el que están todas las cosas se sustentan, pero es más dinámica. Sustenta es literalmente que conduce, no solo mantener en existencia, sino dirigir, guiar y llevar hacia la meta del Creador. El Hijo sustenta todo con la palabra y su poder. Según Génesis, la creación se efectuó por el simple hablar de Dios. Así también es la palabra de sustento para sostener y perfeccionar la creación. De su poder puede ser el genitivo de un sustantivo usado como adjetivo. Tal se da el caso sería que la palabra poderosa o la palabra dinámica de la palabra de Cristo, que tiene poder para poder lograr su fin. 6. Hizo la purificación de nuestros pecados. El autor pasa la naturaleza eterna de la obra cósmica de Jesucristo a una opción terrenal para los hombres. Las descripciones anteriores del Hijo inspiran en nuestra adoración y admiración. Esta inspiración de gratitud personal, como su muerte en el sacrificio del Señor Jesús, nos limpió de los pecados que hacía imposible que entráramos a la presencia de Dios.
La figura de la purificación anticipa la descripción de la obra de Jesús en Hebreos como la expiación de cómo obra un sacerdote. Las palabras por sí mismos son originales, aluden al sacrificio personal que fue necesario para que Jesús nos purificara. Tuvo que ofrecerse su propio ser, aún a su propio cuerpo, para nuestra purificación. Incluso esta es una obra de redención en la misma serie de la descripción de Cristo como el agente de Dios de la creación inicial, de la unidad básica de los elementos de la creación y la redención. El mismo Creador que nos purifica en la cruz del Calvario también es el Cristo crucificado que nos sustenta todas las cosas. Por lo tanto, este evento de redención, purificación, es el más importante de toda la historia del mundo. La preocupación de Dios que habla a los hombres, siempre en toda situación. El pueblo israelita se encontró en una dura opresión bajo el faraón Raseb II. A causa de su dicha opresión, el pueblo gimió y clamó por su ayuda, pero solo encontró un cruel silencio en la gente y en los dioses de Egipto. Pero Dios le dio la Biblia. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que siempre intervino en la historia humana, no pudo quedar indiferente y decir ni hacer nada ante dicho sufrimiento. Inmediatamente bajó a hablar con Moisés y revelarle el plan redentor para el pueblo que estaba sufriendo. En medio del sufrimiento y la desesperanza, bajó a dar las palabras de consuelo y de esperanza a su pueblo por medio de su enviado Moisés. Éxodo capítulo 3 versículos del 7 al 10. Número 7. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La posición de la diestra de un monarca oriental era el lugar de sumo honor y poder. La majestad significa Dios. Tales circunstancias por el hombre, Dios era comunes entre los judíos en el primer siglo. El asiento a la diestra de Dios es el trono del universo. Después de su sacrificio, el Señor Jesús ha alcanzado la posición de Señor de todos. El lenguaje viene de Salmo 110:1, que dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos como estrado a tus pies. Un versículo en que el Señor Jesús aplicó a sí mismo. Esto encontramos en Marcos 12:36, Marcos 14:62. Para recordar, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 1, versículo 3. Y de esta manera Hebreos define su tema y describe 7 frases sublimes en la superioridad de Jesucristo que cualquier otra persona. Servir a tal Señor tiene que ser superior que cualquier otra creencia o religión, aún lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Gracias, queridos hermanos, por su atención. El día de mañana continuaremos asimismo nuestro estudio desde el capítulo 1, versículo 4. Por favor, siga estudiando, siga leyendo, y cualquier cosa que no entienda, por favor, estamos aquí para aprender todos. Escriba al WhatsApp para poder responder a cada una de sus preguntas. Y tenga la bondad. Todo lo que usted recibe por gracia, también le invito a que estos audios usted pueda reenviar a las personas, a las familias, para que también puedan recibir esta bendición. Gracias por su atención. Que tengan un día bendecido. Bendiciones.